Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La KGB había establecido contacto con Donald Trump en 1980. La hora. Finales de la década de 1970. El lugar. Manhattan, dentro de un edificio de 16 pisos en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 23. Hoy en día, este lugar alberga Italy, un enorme mercado de alimentos especializados italianos. Pero en aquel entonces, albergaba varios negocios diferentes. Una de ellas era una tienda llamada Hoylud Electronics. Hoylud atrajo a una clientela muy particular, diplomáticos soviéticos, oficiales de la KGB y miembros del Politburó. Entonces, ¿por qué eligieron Hoylud? Bueno, sus propietarios eran emigrados soviéticos, personas que emigran por motivos políticos. Además, Hoylud era el único lugar donde se podían conseguir televisores que, gracias a ciertas especificaciones técnicas, realmente funcionaban en la Unión Soviética. Los clientes soviéticos acudían a Hoylud para comprar aparatos que no estaban disponibles en sus países, a menudo para revenderlos a precios exorbitantes. Pero Hoylud tenía un cliente que era un poco diferente al resto. Esa persona era Donald Trump. El mensaje clave aquí es, la KGB estableció contacto con Donald Trump en 1980. Fue a través de uno de los propietarios de Hoylud, Simeon Kislin, que la KGB comenzó a cortejar a Donald Trump. Kislin niega tener una relación con la KGB, pero en aquellos días, los emigrados que trabajaban con agentes de la KGB eran la norma, no la excepción. Esto se debe a que la KGB impuso ultimátums: si querías emigrar, tenías que ayudarlos. Entonces, ¿cuál era el probable papel de Kislin? Parece haber sido un agente observador. Su trabajo consistía en buscar posibles objetivos para el reclutamiento de la KGB e informar de sus hallazgos a sus supervisores. En algún momento, parece que Kislin comenzó a atacar a Trump. Lo sabemos debido a una extraña transacción que ocurrió entre Trump y Hoylud Electronics alrededor de 1980. En ese momento, Trump estaba en proceso de convertir un antiguo hotel, el Commodore, en el Grand Hyatt New York. Como parte de su renovación, Trump compró a crédito cientos de televisores en la modesta tienda de electrónica de Kislin. Esta compra fue inusual por un par de razones: la tienda estaba dispuesta a vender los sets al por mayor y a crédito. ¿Por qué Kislin le concedió estos favores a Trump? ¿Estaba ansioso por hacer una venta masiva? ¿O la KGB había instalado micrófonos dentro de los televisores? Sea cual sea la razón, Kislin denunció la venta a sus agentes de la KGB. Se había establecido oficialmente el contacto con Trump, y la KGB podía empezar a cultivarlo como un activo. La KGB explotó la personalidad y los deseos de Trump. Las alianzas de Trump con la mafia rusa son, en este momento, bien conocidas. A lo largo de la década de 1970, grupos mafiosos soviéticos llegaron a la ciudad de Nueva York, donde Trump estaba creando su negocio. La mafia había ideado muchos planes para blanquear dinero y manipular el mercado de valores. Sin embargo, esas empresas necesitaban financiación. Con su disposición a mirar para otro lado cuando se trataba de negocios turbios, Trump era el hombre perfecto para ofrecer. Así que Trump entabló una relación con la mafia, vendiéndoles varios condominios de lujo en los que vivían, operaban y podían lavar miles de millones de dólares. La relación puede haber hecho que Trump esté en deuda con la mafia. Pero su relación con Rusia apenas comenzaba. El mensaje clave aquí es, la KGB explotó la personalidad y los deseos de Trump. La KGB probablemente no consideró a Trump un objetivo de gran valor a mediados de los 80. Pero luego, de la nada, tuvieron suerte. Sin ninguna razón obvia, Trump comenzó a hacerse pasar por un experto en armas nucleares. Presumiblemente no le importaba mucho la energía nuclear en sí misma. Lo que realmente quería era poder, validación intelectual y un lugar en el escenario mundial.
La KGB lo entendió y sabía exactamente qué hacer. Alrededor de 1987, la KGB entabló conversaciones con Trump sobre la construcción de una enorme torre Trump en Moscú. Era algo que, en la mente de Trump, le daría influencia internacional. Tras las conversaciones iniciales, un agente de la KGB invitó a Trump a Moscú. No estamos seguros de qué pasó exactamente allí. Sin embargo, según el exagente de la KGB Yuri Shvets, la KGB habría empezado a manipularlo con halagos, hablando con entusiasmo sobre su potencial como político, y diciéndole lo geniales que eran sus ideas. Entonces, la KGB habría explicado sus propias posiciones para implantar sus ideas en su mente. Y las tácticas de la KGB funcionaron de maravilla. Cuando regresó a Nueva York, Trump comenzó a hablar sobre temas de conversación de la KGB. Publicó anuncios en 3 periódicos importantes en los que argumentaba que Estados Unidos debería dejar de pagar para defender ciertas regiones. Los anuncios se celebraron internamente en la KGB e incluso se distribuyeron como ejemplo de una operación exitosa. Entonces, ¿el Kremlin estaba jugando a largo plazo? ¿Siempre planearon instalar una marioneta en la oficina más alta de Estados Unidos? Es casi seguro que no. Probablemente se cultivó a Trump como alguien que haría favores a los soviéticos sin trabajar explícitamente para la KGB, lo que ellos llaman un idiota útil. La operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein produjo un sinfín de compromat. Jeffrey Epstein comenzó su vida como un don nadie. Creció en la clase trabajadora de Coney Island, donde su padre trabajaba en un departamento de parques municipales. Pero al final de su vida, Epstein era fabulosamente rico, un multimillonario con casas en todo el mundo. Entre sus amigos había multimillonarios, jefes de Estado, celebridades y miembros de la realeza. Epstein también era propietario de una isla privada en el Caribe, se llamaba Little St. James, pero a veces se la llamaba Little St. Jeeves. Decenas y docenas de mujeres y niñas fueron obligadas a viajar allí, y a participar en actos sexuales con Epstein y sus invitados. Sin embargo, sin que esos invitados lo supieran, Epstein supuestamente estaba grabando en vídeo sus actividades. Cualquier cinta resultante contendría una enorme y espeluznante colección de compromat contra algunos de los hombres más poderosos del mundo. El mensaje clave aquí es, la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein produjo un sinfín de compromat. Tras revelarse los crímenes de Epstein, su libro negro se hizo infame. En él estaban escritos los nombres de unas 500 personas famosas vinculadas a Epstein. Aún se desconoce cuáles de las personas del libro negro conocían o participaron en las nefastas actividades de Epstein en Little St. Jeeves, pero hay algunas pistas posibles. El administrador de la casa de Epstein, Alfredo Rodríguez, había marcado con un círculo algunos de los nombres del libro y los había identificado como testigos. Uno de los nombres marcados con un círculo era el de Donald Trump. Que su nombre aparezca en un círculo no es evidencia de que Trump haya cometido o tuviera conocimiento de los crímenes de Epstein. Pero sí sabemos que Trump y Epstein eran buenos amigos en ese momento, y conocían al menos algunos de los secretos del otro. Un colaborador de Epstein afirma que Epstein le mostró una vez varias fotografías de Donald Trump paseándose con mujeres jóvenes. Pero estas fotos aún no han salido a la luz. Y tampoco lo ha hecho la colección potencialmente masiva de compromat de todo lo que tuvo lugar en la isla privada de Epstein. Si la colección existe realmente, ¿qué pasó con ella? Una posibilidad es que la haya tomado el oficial de policía John Mark Dougan, quien alguna vez trabajó cerca de la mansión de Epstein en West Palm Beach. Dougan es un personaje interesante por varias razones, una de las cuales es que parece tener vínculos con el servicio de seguridad ruso, el FSB. No es difícil adivinar por qué Rusia estaría interesada en semejante tesoro de compromat. El apalancamiento que podría ofrecer es casi inimaginable. La secta católica Opus Dei se infiltró con éxito en el gobierno de los Estados Unidos. La organización conocida como Opus Dei parece bastante inocente desde fuera. El Opus Dei, una secta católica,
se fundó con la idea de que las personas pueden ser santas en su vida cotidiana a través del trabajo, la familia y las actividades sociales. Esto puede parecer benigno, pero la oscuridad se encuentra debajo de la superficie. La organización se basó en principios autoritarios, y su fundador, José María Escrivá, se alió con el líder fascista de España, Francisco Franco. A finales de los años 30 y 40, Escrivá se convirtió en un poderoso aliado de Franco, reclutando nuevos miembros del Opus Dei de las familias más poderosas y adineradas de España y ayudándolos a conseguir puestos en el gobierno. Posteriormente, el Opus Dei centró su atención en Estados Unidos. ¿Su objetivo? Influir en el sistema judicial como lo había hecho en España. Después de eso, ¿por qué no intentar crear una presidencia todopoderosa que pueda implementar la visión autoritaria del Opus Dei? El mensaje clave aquí es, la secta católica Opus Dei se infiltró con éxito en el gobierno de los Estados Unidos. Para afianzarse en los Estados Unidos, el Opus Dei se dirigió principalmente al Poder Judicial, incluido el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Bueno, los electores del Opus Dei creían que la izquierda estadounidense había conseguido innumerables victorias en la guerra cultural, en temas como el control de la natalidad, el aborto y el matrimonio homosexual. Pensaron que la única forma de tomar represalias era colocar a jueces conservadores en puestos de poder, personas que pudieran hacer retroceder la tendencia laica mediante la ley. Pero el Opus Dei quería más que eso. Su objetivo final era nada menos que el autoritarismo, guiado por su teología. ¿Qué aspecto tendría eso exactamente? Probablemente muy parecido al propio Opus Dei, en el que los miembros obedecen totalmente a la autoridad, se les dice qué libros pueden, y qué no pueden leer y se les indica que se inflijan dolor a sí mismos para controlar sus deseos corporales. El Opus Dei sabe que estas cosas no son precisamente agradables para la persona promedio. Así que encubre su autoritarismo teocrático con un lenguaje legal, difundido por abogados y políticos de derecha expertos. Y ha formado una alianza con la Sociedad Federalista, un poderoso lobby conservador y libertario. La Sociedad Federalista es mucho más grande que el Opus Dei y cuenta con unos 70.000 miembros, incluidos 7 jueces asociados actuales o anteriores del Tribunal Supremo. Y resulta que varios de esos jueces fueron nombrados por Trump. Con la Corte Suprema de su lado, Trump tenía el Estado de Derecho trabajando a su favor. Su agenda podría recibir el visto bueno del tribunal más alto del país y, por extensión, también la del Opus Dei. Los ideales autoritarios de William Barr ayudaron a expandir el poder de Trump. ¿Cuánta autoridad otorga la Constitución al presidente de los Estados Unidos? Esta era una pregunta que había interesado profundamente a Bill Barr, uno de los fiscales generales de Trump, desde su adolescencia. Pensó que sabía la respuesta. Es decir, Barr creía en una interpretación extrema del Ejecutivo unitario. La doctrina forma parte de la Constitución, pero la versión de Barr esencialmente daría a los presidentes un poder ilimitado para actuar sin la aprobación del Congreso. Resulta que el Ejecutivo unitario también tiene mucho en común con la ideología autoritaria del Opus Dei. El Opus Dei afirma que Barr no es miembro de la organización, pero hay muchas razones para cuestionarlo. El mensaje clave aquí es, los ideales autoritarios de William Barr ayudaron a expandir el poder de Trump. Tanto si Barr es un miembro acreditado del Opus Dei como si no, ciertamente tiene vínculos con él. Para empezar, uno de sus redactores de discursos era abiertamente miembro del Opus Dei. Además, Barr formó parte de la junta directiva del Centro de Información Católica, una organización dirigida esencialmente por el Opus Dei. En cualquier caso, la mezcla de autoritarismo católico y constitucional de Barr resultó ser una mezcla peligrosa. Durante la presidencia de Trump, Barr encubrió repetidamente a Trump y permitió un sinfín de abusos de poder. Solo uno de estos casos ocurrió después de que Trump despidiera al director del FBI, James Comey, en 2017. En ese momento, el FBI investigaba los vínculos entre Rusia y la campaña de Trump, lo que hizo que el despido pareciera mucho a una obstrucción de la justicia. Pero Barr acudió al rescate con el argumento de que Trump, de hecho,
tenía la autoridad para despedir al director del FBI, y que no importaba si se trataba de un intento de obstruir la justicia. En opinión de Barr, incluso investigar el despido sería una forma de limitar la autoridad del presidente sobre las agencias gubernamentales. Luego, se publicó el informe de Mueller, en el que se detallaban las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller sobre la campaña de Trump y Rusia. A su paso, Barr hizo un resumen distorsionado del informe, plagado de desinformación. Esto permitió a Trump afirmar, de una vez por todas, que toda la investigación sobre Rusia había sido un engaño, noticias falsas. Como recompensa por el trabajo de Barr, Trump le otorgó nuevos poderes, como la autoridad para desclasificar los secretos del gobierno relacionados con la investigación sobre Rusia. De manera inquietante, esto significó privar a las agencias de inteligencia de su capacidad de controlar la información y ampliar la autoridad del Ejecutivo, tal como quería Barr. Trump ejerció un poder ejecutivo que sirvió en gran medida a Vladimir Putin. El 26 de junio de 2020, el New York Times publicó una historia impactante. Informó que Rusia había estado ofreciendo recompensas a los talibanes a cambio de asesinar a las tropas estadounidenses. No estaba claro si algún soldado había muerto realmente como parte del programa. Pero algo más estaba claro: en febrero de 2020, las sesiones informativas de inteligencia sobre el programa estaban incluidas en el informe diario del presidente. Además, la conexión de los talibanes con Rusia había sido motivo de preocupación desde 2017. Entonces, ¿qué hizo Trump con esta alarmante información? Absolutamente nada. Por supuesto, fue solo uno de los muchos favores que Trump le hizo a Putin. Durante su presidencia, Trump actuó de manera repetida y desconcertante de maneras que parecían beneficiar a Rusia y perjudicar a Estados Unidos. El mensaje clave aquí es: Trump ejerció un poder ejecutivo que sirvió en gran medida a Vladimir Putin. La serie de propuestas de Trump a Rusia comenzó incluso antes de que asumiera el cargo. Basta con mirar lo que ocurrió en la Convención Republicana de 2016. El equipo de Trump alteró notoriamente el lenguaje de la plataforma republicana con respecto a Ucrania. Concretamente, eliminaron la frase que pedía proporcionar armas defensivas letales y la cambiaron por la asistencia adecuada. El cambio evidenció un apoyo más débil a Ucrania, el oponente de Rusia. Después de eso, la ayuda de Trump a Rusia se aceleró aún más. En diciembre de 2018, por ejemplo, Trump anunció que retiraría todas las tropas estadounidenses restantes de Siria. La medida fortaleció al régimen de Assad, y, por extensión, al aliado de Assad, Putin, y significó abandonar a los aliados kurdos de Estados Unidos. Aún así, eso fue solo el principio. Uno de los principales objetivos de Putin era debilitar la OTAN, una alianza entre muchos países de Europa y Norteamérica. Y Trump estaba muy dispuesto a ayudar en ese objetivo. Criticó repetidamente a la alianza, afirmó que se estaba aprovechando de los Estados Unidos, y dijo a los funcionarios que quería retirarse de ella. Según el presidente francés Emmanuel Macron, Estados Unidos estaba dando la espalda a Europa. En otros casos, Trump se inclinó ante Putin, encubrió a Rusia o sugirió que otros países podrían haber tenido la culpa de las malas acciones de Rusia. Entonces, la pregunta final es: ¿por qué Trump actuó de la manera en que lo hizo? El autor cree que la respuesta es sencilla: Donald Trump es un activo ruso. Puede que nunca haya servido a los planes de Putin a sabiendas, pero los rusos, con sus montones de compromat, lo dominaron en la práctica.